bienvenidos a un nuevo episodio de Vía Tecnológica aquí en BTV Canal 32. Como ya es costumbre, me acompaña Jesús Sánchez para hablar de todo un poco en este viaje de tecnología que tiene, como siempre, un enfoque educativo. Bienvenido, Jesús. Hola, Rocío, ¿qué tal? ¿Todo bien? Muy feliz de que estamos aquí nuevamente porque empezamos, como ya ha sido la costumbre en este 2026, con nuestro nuevo segmento RetroTech. Y vamos a hablar de algo que mucha gente posiblemente está añorando. Y es que la tecnología hace unas décadas duraba mucho. Comprábamos, por ejemplo, un teléfono cuando no se hablaba de smartphones y ese teléfono duraba años. La batería duraba muchísimo y no estábamos tan preocupados de cambiar porque salió un modelo nuevo. Jesús, ¿qué tú opinas que está ocurriendo aquí? Básicamente se le ha puesto el acelerador a lo que se le llama obsolescencia programada. Incluso en esa misma vertiente de cuando los equipos duraban muchísimo tiempo, por ejemplo, a las IBM, ahora Lenovo ThinkPad, son, por así decirlo, muestra de ellos, son casi indestructibles. Las mismas pueden durar, qué sé yo, hasta 10 y 15 años. Pero ese no es tanto el punto, sino de que también las grandes compañías, en el afán de monetizar, han bajado los estándares, han bajado la calidad, han bajado, o sea, todo en general. Incluso hay algo que ya no se ve y te lo voy a mencionar. ¿Tú recuerdas antes que habían aparatos electrónicos que venían transparentes? Claro que sí. Eso, para mí eso era de lo mejor, que tú podías ver todo lo que estaba por dentro. Yo aprendí muchísimo con cosas así. Incluso yo había visto una consola de Nintendo clásico, el NES, que era transparente. Esa era una edición rarísima. Yo solamente se la vi como a 3 personas. Tú sabes también que el tema de obsolescencia programada, hay mucha gente que quizás no conoce el término, como lo acabo de mencionar. Esto no es tan nuevo como pudiera parecer. En realidad, lo de obsolescencia programada, valga la redundancia aquí, data de los años 20 y 30, porque hubo como un concilio, vamos a decirle así, y esto empezó con bombillos eléctricos. Fíjate lo interesante. Y la idea con esto era que se quería impulsar el negocio porque en los años 30 fue la Gran Depresión en Estados Unidos y bueno, eso fue mundial realmente, pero empezó en Estados Unidos. Y por ahí vino el asunto de que a propósito se estaba reduciendo la calidad, la funcionalidad para forzar al consumidor a hacer inversiones más recurrentes en lo mismo. Bueno, eso no es un tema de ahora, incluso en grandes marcas de teléfonos celulares se ve. O sea, no voy a mencionar la marca, pero hay una marca de las grandes que después del tercer año de uso con el equipo, el software comienza a fallar y la batería prácticamente se vuelve inservible. Sí, esa es la triste realidad con este tema de smartphones, que ahora mismo tú compras un smartphone y quizás a los 3 años, quizás como máximo a los 5 años, ya tienes que ir pensando en comprar otro porque el propio mercado, el propio fabricante en muchos casos, te obliga. Te dicen, por ejemplo, ya a partir de tal modelo no habrá soporte para cuando haya una actualización de software. Y ya eso automáticamente te obliga a tú hacer esa inversión que quizás tú no querías hacer porque, digámoslo así, el teléfono como tal luce bien, está intacto, pero ya no va a tener ni la rapidez ni la funcionalidad que queremos de un equipo de estos. Y mira, lo lindo del caso es de que hay temas que sí requieren un proceso evolutivo de cambio. Por ejemplo, el cambio de los disquetes floppy de 8 pulgadas que almacenaban 64 kilobytes o 120 kilobytes a los de 5 1/4 que almacenaban 120, 320, 640 y hasta 1 mega. Y después los de 3.5 pulgadas, que ese fue el que más tiempo duró. Entonces, hay cosas que sí son un ciclo natural de evolución, claro. Hay otros que no, que son, digamos, que un force, literalmente. Así mismo es. Hay que tomar en cuenta que no toda la obsolescencia es programada. Como bien acaba de señalar Jesús, hay obsolescencia que viene acompañada de un proceso natural de evolución de las tecnologías. Acabas de dar un muy buen ejemplo y puedo seguir dando ejemplos porque está el caso del VHS. Ya nadie utiliza VHS, de la misma forma que ya casi nadie utiliza CDs o DVDs.
ahora casi todo es digital, una memoria USB. Ni siquiera ya podemos hablar de que haya algo portátil como el iPod, que fue en su momento algo muy revolucionario. Ya la mayoría de la gente tiene todo por streaming. Tenemos Apple Music, por ejemplo, que eso viene a ser el sustituto de lo que alguna vez se conoció como iPod. Y así podemos seguir viendo muchos ejemplos, porque ya esto es un proceso de cómo ha ido evolucionando la tecnología. Incluso los mismos smartphones fueron los que condenaron al ostracismo al iPod, para mencionarlo de esta manera. Y no solo iPod, sino todos estos reproductores digitales que una vez existieron. Ahora, con estos ciclos evolutivos y con esta obsolescencia programada, se da un pequeño fantasma que es recurrente, que es la resurrección de tecnologías que eran obsoletas. Por ejemplo, vienen de nuevo los DVDs, los CDs y los Blu-ray. ¿Por qué? Porque la gente se está hartando del streaming, porque son tantas opciones que a final de cuentas la gente dice, no, yo quiero hacer lo mío propio. Y por eso vuelve la piratería. Algo también que tenemos que recordar es que la obsolescencia, aun cuando nos hemos enfocado mucho en tecnología de consumo como smartphones y reproductores de música o mecanismos de almacenamiento como los CDs, no se limita a esto. También lo vemos en electrodomésticos, ya sea televisores, neveras. Sobre todo el tema de las neveras es uno que resulta muy doloroso porque las neveras usualmente duran entre 3 y 5 años y cada vez que hay que cambiarlas, eso es un tremendo dolor de cabeza. Y siempre surge la pregunta de cuál marca puedo comprar que no me siga dando estos palos. Lamentablemente no hay una respuesta que sea adecuada para esta pregunta. Incluso voy un poco más lejos. Mencionaste electrodomésticos, lo que son commodities. Pero yo voy a poner algo un poquito más contundente. Los vehículos, y especialmente los vehículos eléctricos, que el tiempo estimado de vida promedio es entre 3 y 5 años y exagerando 7. Ok, pero los vehículos de combustión, el tiempo estimado de vida es 7, 10 y hasta 15 años. Y cuidado, porque he visto vehículos de combustión que, por decirlo así, son bastante viejos. Claro que sí, hay de hecho clubes que son de automóviles clásicos y obviamente ya en estos grupos hay un tema de especialización de cuidados, de mantenimiento y demás, pero ahí nos damos cuenta de que esos vehículos sí perduran mucho más en el tiempo que los eléctricos que mencionas. Y por eso cuando se habla de vehículos eléctricos y de su factibilidad, sobre todo desde el punto de vista medioambiental, hay que pensarlo muy bien porque si bien es cierto que no emiten esos gases tóxicos que sí suelen estar en los vehículos de combustión, tenemos que ver la parte de qué ocurre cuando esos vehículos llegan a su final de vida útil, qué se hace con esas partes. Recordemos que todo aquello que desechamos, ya sea un smartphone o sean piezas de un vehículo, todo esto contamina y es una contaminación específica porque hay muchos componentes que son electrónicos. Entonces ahí viene de que no hay una política de reciclaje para todo esto. Y eso ha sido el primer problema por el cual el impulso de los vehículos eléctricos se ha habido refrenado. No sé si tú recuerdas que 1 o 2 años atrás había el acelerador a fondo. Sin embargo, con esto de la obsolescencia programada y con este acelerón que quieren darle a todo, se ha refrenado. Ya lo saben, señores, la obsolescencia programada es una realidad, no es su imaginación cuando usted siente que usted hizo una inversión y que esa inversión duró muy poco tiempo. Eso no está en su cabeza, eso es real y es algo que afecta a todos. Pero bien, con esto nos vamos a una pausa, pero quédense ahí que falta mucho más de Vía Tecnológica. Estamos de vuelta en Vía Tecnológica y es el momento del Rincón del Experto. En esta ocasión le damos la bienvenida a Luz Rosario, quien es la CEO de Novamentis. Pero antes de entrar en el detalle de lo que es Novamentis, primero Luz, bienvenida al programa y háblanos un poco acerca de ti. Ay, gracias por invitarme. Bueno, básicamente soy amante de la tecnología y de los niños y de la educación.
Y es una de las cosas por las que estamos aquí. Excelente. Me gustaría saber cómo incursionas en el mundo de la tecnología y quién es Luz Rosario. Me gustaría saber. Bueno, yo soy ingeniera electrónica y de comunicaciones de carrera, tengo un máster en gerencia y productividad y finalmente hice un máster en educación. Y la verdad es que mi pasión por la tecnología comenzó desde el bachillerato, cuando en ese momento todo el mundo me decía, estudia psicología, estudia administración de empresas, pero a los 12 años me pusieron por primera vez un circuito en las manos. Y para mí fue muy fascinante poder ver que yo era capaz de crear algo, y la verdad es que esa experiencia cambió por completo mi forma de ver el mundo, mi forma de ver la vida y hasta mi forma de verme a mí misma. Entonces, a partir de ahí comencé ya como que esa construcción de lo que sería mi carrera en la tecnología, porque hice el bachillerato técnico en informática y ya luego cuando me tocó ir a la universidad fue cuando finalmente me fui por la carrera de ingeniería electrónica. Entonces, después de ahí, la verdad es que tengo más de 15 o 16 años trabajando con educación y tecnología. Interesante recorrido que has hecho y eso explica el por qué existe algo como Nova Mentis. Así es. El nombre es muy interesante y nos gustaría que nos comentes cuál fue la inspiración del nombre y también, aunque ya lo dijiste en cierto modo, cuál fue tu motivación e inspiración para montar este negocio que básicamente es educación en ese camino tecnológico para niños y creo que para adolescentes. Ya en esa parte tú nos dices cuál es el rango de edad también. Pues los felicito porque de verdad que nunca me lo habían preguntado, el por qué el nombre. Y el nombre surge hace más de 10 años. En ese momento yo trabajaba en una institución muy reconocida de este país, que es el Colegio Lux Mundi, y de estar en contacto con tantas altas tecnologías en ese momento a nivel de educación, vi el momento de que se necesitaba crear nuevas mentes. Y justamente en mi casa, como que pensando en qué nombre ponerle a un proyecto que hace 10 años ya visionaba enseñar robótica, enseñar todo esto en todas las escuelas, pues me surgió esa parte de Nova Mentis, que viene del latín, significa nuevas mentes. Entonces la idea era construir desde lo que yo misma había vivido, había también podido poner en práctica en el sector de educación, el crear chicos que pudieran pensar completamente diferente a lo que estábamos viviendo. Interesante. Entonces, tú creas una especie de marco educativo basado en STEM. Correctamente. Y como les decía, yo siempre digo que yo como persona soy un caso de éxito de la educación pública, porque yo vengo de un politécnico. Pero cuando a mí me toca ir a la industria, o sea, buscar trabajo por primera vez, la verdad es que la ventaja competitiva que existe entre un estudiante que a los 16, 18 años maneja herramientas de tecnología es abismal frente a otro que tal vez solamente usa la tecnología de manera muy básica. Eso me dio a mí la oportunidad de tener ese empleo por primera vez y destacarme, porque yo manejaba tantas herramientas tecnológicas con tanta facilidad, no ni siquiera por habilidades propias, sino porque venía de un sistema que me había enseñado todas esas herramientas. Y justamente entendí la gran oportunidad que se le da cuando a temprana edad tú le enseñas a alguien a utilizar la tecnología como herramienta de trabajo. Tú le estás dando, óyeme, un factor diferenciador en un mercado laboral. Y la verdad es que de ahí, sobre todo, surge esa idea de impactar desde temprana edad. Si a mí no me ponen un circuito a los 12 años, yo sería de administración hotelera o definitivamente yo sería psicóloga. Eso es una forma muy interesante de tú expresar cómo este enfoque STEM puede hacer la diferencia y precisamente es algo que se considera estratégico cuando se implementa porque la realidad es que la tecnología es ahora mismo el gran eje diferenciador, es lo que está moviendo al mundo más que nada. Fíjate que todas las innovaciones tienen su base tecnológica y está teniendo incidencia en el mundo entero. Yo soy de opinión que en este país hay mucho talento y quizás está desperdiciado porque no hay esa visión tan definida como la tienes tú. Y por eso entiendo que Nova Mentis es un recurso que vale la pena dar a conocer porque
Según he visto en algunos videos de Instagram, hay muchos ejemplos interesantes de lo que hacen niños de robótica, por ejemplo. Nos gustaría que nos des algunos ejemplos de lo que se hace allí, por favor. Mira, yo siempre trato incluso de abrir el espectro, porque hoy en día la robótica es la moda, es la tendencia. Todos pensamos, bueno, la robótica, pero la verdad es que lo primero es que igual que la inteligencia artificial, la robótica tiene en la industria más de 10 años. Ahora, llega a los centros o llega a los niños y a los adolescentes porque se diseñan programas de robótica educativa, con la idea de esto mismo, de introducirlos a áreas de ingeniería y que fuera de una manera más soft. ¿Por qué? Porque aunque todos sabemos que la tecnología es la tendencia, pero cuando tú vas a los jóvenes, yo quiero que ustedes sepan que yo di un taller hace más de 5 años a 300 niñas a través de los centros tecnológicos comunitarios y yo comenzaba el taller preguntando, levanten la mano, ¿cuántas van a estudiar medicina? ¿Cuántas van a estudiar psicología? Y de las 300, 290 iban a estudiar carreras que no tenían nada que ver con la tecnología. Y luego de mostrarles el taller, pues al final cuando volvimos a preguntar, ya habíamos logrado como que redirigir más de 200. Pero ¿cómo lo logramos? Porque hicimos fácil, les mostramos que sí era posible. ¿Y qué sucede? Que la mayoría de personas no se logran visualizar en cómo aplicar la tecnología, porque una cosa es usarla y otra muy diferente es aplicarla en mi día a día. Entonces hay ahí como que un reto, una pequeña curva de aprendizaje. Entonces en el niño y en el adolescente, y esa fue una de las cosas que me llevó a estudiar educación, no es tan simple como ponerle un circuito delante o ponerlo a jugar. Si lo pones solamente a jugar, el niño está perdiendo el enfoque de cómo producir con la tecnología. Por eso ustedes ven tantos niños que videojuegos y tal. Una de las cosas más chistosas es que cuando ellos llegan allá a coger el curso, ya la segunda clase dicen, no me gusta. ¿Y por qué? Porque no estoy jugando, pero tú no viniste a jugar, tú viniste a aprender cómo crear un videojuego. Y tiene toda una dinámica, el conceptos tan complejos como lo son la programación, un montón de cálculos que hay que hacer, el lograr simplificarlo para que los chicos y las chicas pues le encuentren a esto no solamente interés, sino responder esa pregunta que se hacen todos los adolescentes, ¿y para qué me sirve esto? Mira, mencionaste un reto muy, muy importante y es hacer de que un niño o un adolescente aprenda como si estuviese jugando. Esa es la parte más difícil. Sí. Te lo digo como padre y eso es incómodo. Tú buscar algo que sea una motivación, o sea, despertarle esa curiosidad. Ahora, mi pregunta focal es, ¿cuál es la edad promedio que tú entiendes que es la adecuada para que un niño inicie y despierte esa curiosidad? Hay un concepto que vamos a abrazar, que comenzamos la conversación así, que es STEM. STEM es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Luego se creó una metodología que se llama STEAM, que agrega la parte de artes. Entonces, ¿qué es lo que hace este método? Que yo comienzo desde incluso los 2 años de edad a integrar actividades que recogen todas esas áreas. Y ahí es donde cae la robótica, que la robótica ni siquiera es una ciencia, ni siquiera es una ingeniería. La robótica es una aplicación de ciencias, porque para hacer un robot tú tienes que saber matemáticas, tienes que saber ingeniería, hidráulica, mecánica, electrónica y software. O sea, para tú un robot es un producto. Es lo mismo que hoy en día construir un carro. Tú no construyes un carro solo con mecánica. Tienes que saber mecánica, electricidad, programación, diseño. O sea, te permite recoger una cantidad de cosas. Entonces, desde los 2 años, tú puedes empezar con actividades STEM. No significa que tengo que exponer directamente al niño a un dispositivo tecnológico. Pero desde los 2 años, algo que yo hago, que no sé si saben, pero tengo 6 niños. Yo comienzo desde los 2 años con ellos a armar bloquecitos y hacer un montón de cosas que le permiten a ellos interactuar. Y ustedes no se imaginan la cantidad de niños que yo recibo en el centro que tienen 5 años y no son capaces de armar una secuencia de bloques, porque esos niños no han sido estimulados. Entonces, ese es el niño que cuando tenga 15 no quiere saber de la matemática.
porque de por sí él nunca en su vida ha interactuado con exponerse a un problema que su cabeza tiene que resolver. Entonces, la tecnología es una herramienta. Si tú no atraviesas este proceso de exposición, va a ser igual que todo. Al final, él no va a entender para qué me sirve eso y terminamos con una persona desgastada de interactuar con la tecnología. ¿Hasta qué edad pueden los estudiantes estar en Nova Mentis? Nosotros trabajamos con el rango de edades de los 5 hasta los 18 años, pero como les decía, con un programa que se enfoca en bloques de edades. Lo que hace un niño de 5 a 8 años no es lo mismo que hace un niño de 9 a 11, igual que no es lo mismo que un niño de 13 a 18. O sea, cada uno, ya el programa está diseñado para exponerlo a diferentes contenidos que dentro de la programación, que es uno de los que más a mí me gusta, a mí me pasó, señores, como ingeniera electrónica, cuando me tocó ir a la industria, aquí no había donde yo trabajar, porque en República Dominicana no hay fábricas de construcción de robots ni de todo lo que son la electrónica. Mis amigos y yo terminábamos en las telefónicas o en 2 o 3 zonas francas a nivel nacional que trabajaban con dispositivos electrónicos. Entonces, la programación es una excelente oportunidad que permite que se inserten rápido laboralmente y que logren también tener un producto acabado en poco tiempo. Incluso la programación los ayuda a crear de manera abstracta lo que pudiesen hacer de manera física. Totalmente. Viéndolo desde ese punto de vista. Pero qué interesante esto, y me gusta tu enfoque, cómo tú defines la tecnología como tal, que es exactamente la filosofía de cómo pensamos en este programa, que es puramente educativo y que tiene que edificar y que sirva para propósitos humanos sobre todo. Entonces, tomando en cuenta esto, ya que mencionaste la programación, ¿cuáles son las herramientas de programación que están utilizando? Me imagino que como va enfocado a robótica, hay muchos temas de programación de circuitos y cosas así. En la parte de robótica, que como les decía, una de las grandes ventajas es que combina muchas cosas. Entonces, tú le enseñas un lenguaje de programación y sobre todo un lenguaje que existe hoy que se llama programación en bloques, que ese es el verdadero futuro de la programación. Por eso ustedes ven que hoy en día están apareciendo muchos bloquecitos de diagrama de flujo. Eso fue algo que a mí me dieron en el bachillerato y yo creo que en todas partes deberían de dar diagramas de flujo porque eso es la forma en la que vamos a programar todo. O sea, en 10 años tú vas a poder ponerle un flujo a tu nevera y pedirle qué hacer. Entonces, esa programación en bloques ayuda bastante a que ellos comprendan que más importante que de repente la sintaxis del código es yo comprender qué es lo que va a hacer. Yo siempre le digo a los chicos que el robot es bruto, porque él por sí mismo no es capaz de hacer nada. Él tiene que hacer lo que tú le digas. Pero entonces, si yo le digo una instrucción mal, él va a operar mal. Eso me permite esa parte de programación en bloques. Como yo les decía, depende de la edad. Por ejemplo, en los adolescentes nosotros le damos diseño de aplicaciones. Entonces eso le permite, como les decía, tener como que un producto terminado. La parte del diseño web yo siento que es demasiado importante hoy en día. Y naturalmente lenguajes de programación regulares como lo son Python, HTML, CSS, que hoy en día yo creo que la gente tiene que saberlo como lengua española para entender, tener esa comprensión amplia, pero la verdad es que en los próximos 10 años cada vez menos vamos a necesitar el lenguaje por escrito per se, pero sí necesitamos gente que entienda qué es lo que está leyendo ahí. Interesante. Y me parece lógico que menciones el tema de la programación en bloques, que no es un concepto nuevo, dicho sea de paso. Es un concepto que yo tengo alrededor de 22, 23 años que lo escuché por primera vez y se utiliza mucho en diseño industrial. Es algo que... para programar los PLC, por ejemplo. Efectivamente. Correcto. De hecho, mi hija me estuvo mostrando algo de eso, que es la especialización que está haciendo en el Politécnico. Sí, totalmente. Y recordar también que la programación es un ejercicio de lógica, más que nada. Por eso entiendo que el futuro, como bien dices, va por este camino de la programación en bloques. Es una forma, valga la redundancia, más lógica de verlo. Y por eso mencionabas lo del diagrama de flujos. Totalmente. Porque todos estos conceptos van de la mano.
Tomando en cuenta tu experiencia, tanto personal como a través de Nova Mentis, ¿cuáles tú dirías que son los prospectos actuales del mercado dominicano si hemos quizás cambiado un poco la visión y hemos abrazado un poco más esta tendencia STEM y lo que es la revolución tecnológica por igual? Mira, hay una realidad innegable. Este tipo de espacios, todo el trabajo que hacemos por, digamos, educar, socializar, cada vez más, como yo les decía, mueven a las personas. Pero tú no puedes obligar a alguien a estudiar algo. Entonces, la brecha que se está abriendo cada vez es más grande porque siguen avanzando, ¿verdad? Todas las tecnologías, todas las carreras, pero las personas cada vez le están cogiendo incluso más miedo porque no comprenden cómo van a adoptar todo esto que está pasando. Entonces, la verdad es que incluso perfiles que podríamos decir aquí, que son ciberseguridad, programadores, automatizadores, todo lo que esté conectado a STEM, la verdad es que en 10 años no va a tener sentido. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo las grandes industrias es haciendo tan consumible y tan simple la tecnología que lo que tú vas a necesitar es pensar. Y fíjense que toda la generación está más afectada ahí. La gente no es capaz de pensar. Entonces, ya con la inteligencia artificial nos estamos dando cuenta. No vas a necesitar saber programar. No vas a necesitar saber cómo crear una... O sea, hay un montón de cosas que ya nosotros hacemos. No la vas a necesitar. O sea, yo te voy a decir un concepto atrevido. Para mí, ninguna carrera que tú hagas ahora mismo va a tener sentido en 10 años. Lo que va a tener, nos encontramos, un profesor que tenía decía algo maravilloso. Nosotros venimos de la era del acceso a la información. Estamos entrando en la era del procesamiento de la información. Todavía nosotros no hemos llegado a la era de la generación de información. Aunque ustedes crean que ChatGPT nos está generando, no. ChatGPT está procesando una información y dándote un dato a partir de lo que procesa. Entonces, realmente, en 5 años, estudio Derecho. ¿Para qué? Ya yo no necesito saber todas las leyes de derecho. Ya están todas condensadas. En vez de yo ir a leer qué era cada cerebro humano de nosotros, una pequeña base de datos. Entonces, tú sabías algo que yo no sé, yo sabía algo que tú no sabes, pero ya vamos a tener acceso a toda esa información. Lo que yo necesito es la capacidad de procesarla para entonces obtener un producto. Entonces, ahora mismo los jóvenes, concentrarse en desarrollar su pensamiento, concentrarse no es tanto en estudiar tecnología, es entender cómo yo aplico la tecnología a lo que yo estoy estudiando. Si yo soy médico, mira, tienes que hacer el último curso de inteligencia artificial aplicado a la medicina. Tú no necesitas convertirte en ingeniero de software, pero tú necesitas saber cómo vas a aplicar todo lo que está saliendo ahora mismo a tu carrera. Van a cambiar los nombres de todas las carreras. Va a cambiar todas las carreras de tecnología que conocemos hasta ahora. También van a cambiar. Entonces, al final del día, el que no va a cambiar eres tú. La constante en el tiempo eres tú. Lo demás va a variar. Interesante. Y me gusta ese enfoque y realmente es la primera vez en mucho tiempo, Rocío lo puede corroborar, que nos encontramos que alguien tiene una claridad absoluta de cómo es que está el mundo y su proceso evolutivo a nivel tecnológico. Porque cabe mencionar de que ahora mismo, bien mencionas, tenemos un problema cognitivo general, fuerte, generacional y que se está viendo marcado en esta línea de tiempo. La gente está rechazando pensar. ¿Y cómo uno puede desarrollar el pensamiento crítico? Bueno, consumiendo información. ¿Pero qué clase de información? Literatura, cultura, filosofía, todas las ciencias puras en las cuales uno pueda, digamos que, desarrollar la lógica. Es la manera en la cual, es mi recomendación, no tiene que ser una bala de plata, en este caso. Me permito decirte algo atrevido. Les estoy dando acceso literalmente como a mi manera de pensar. ¿Qué ha pasado en la humanidad? Venimos de una primera fase donde los humanos procesábamos la tierra. ¿Para qué? Para poder obtener productos y servicios. Luego empezó la segunda fase, que era donde a través de la industria y las máquinas, entonces las máquinas se encargaban del procesamiento y nosotros a su vez de operar esas máquinas.
Pero entonces todavía estamos en la siguiente fase, que es donde ya tú no vas a tener que operar nada de eso, estamos en esa transición y tú solamente tienes que existir. Y nos encontramos en un momento histórico donde por primera vez nos están comparando con las máquinas. Cuando a usted le habían dicho que tú corres más rápido que un carro. Y entonces, ¿por qué a mí me están diciendo que el robot limpia mejor que yo? Pero primera vez, o sea, quieren generar una crisis de identidad y de existencialismo para que nosotros podamos asumir una serie de cosas que van a venir, que todavía no nos han mostrado, pero que es necesario que nosotros entendamos que ya todo lo que conocemos hasta ahora, y no déjanos en el aire. ¿Tú te imaginas que de golpe nos digan, tú nada más tienes que existir? La gente se va a volver loca. No va a poder entenderlo. De verdad, nosotros no entendemos que la tecnología está a nuestro servicio. La humanidad actual opera para hacer funcionar las máquinas. La humanidad actual no entiende que puede vivir y ya, y que todo opere y funcione. Pero ¿quiénes entendían eso? Los que estaban antes. O sea, los Homo sapiens vivían y ya, y se levantaban y comían, ¿verdad? Vivían, existían. A nosotros nos han metido que tenemos que ser productivos y un montón de cosas más para poder vivir. Y coincidencialmente la tecnología tiene mucho que ver con eso que acabas de mencionar, Claro. sobre todo el famoso hosteo, como le dicen, Totalmente. hustling en inglés, donde tú tienes que estar activo 24/7, tener una presencia en cada red social, y si no estás haciendo eso, no estás en nada. Eso resume en gran medida lo que acabas de comentar, y debo decir que estamos totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, y es algo que comentamos aquí con cierta frecuencia. Entiendo de que desde el punto de vista filosófico, esto es lo que tenemos hoy en día. Ahora, mencionaste algo, va a llegar un punto en que solamente vamos a existir, pero, ok, ¿cuál va a ser el precio? El precio va a ser control. Y la manera de controlarte es disminuir la cantidad de humanos y que las máquinas sean más. Y que tú tengas esa sensación de que ellos pueden más que tú. Por eso disminuye la natalidad, disminuyen un montón de cosas. ¿Y quiénes van a ser los más impactados? Nuestros hijos, naturalmente esta generación que estamos dejando. ¿Y por qué eso está pasando? Porque no se discuten estos temas tan profundos que nos hagan despertar como humanidad de que realmente el control y el lugar de dónde va la tecnología se lo ponemos nosotros. ¿Qué queremos decir nosotros con esta conversación? Que no le enseñamos nada a los muchachos, que esto y que lo otro. No, que justamente le mostremos a los muchachos qué es la tecnología, una herramienta para tú construir, generar bienes y servicios, para hacer el mundo mejor y que en ese camino no perdamos nuestra identidad. Fíjense que, como tú decías, se está volviendo todo a reconocer que el humano es el centro, que el centro no es todo lo que nos rodea. Y yo tengo una conferencia que se llama Mi lugar en el siglo XXI. O sea, ¿qué es? ¿Dónde yo voy a estar ubicado? ¿Cómo yo crío mis hijos? Entonces, existe y ya, o sea, vive y ya. ¿Y qué va a pasar en un futuro? Lo que vemos como que en todas las películas, que nos parece como un poco loco, donde tú te levantas y todo está operando. Y nos van a llevar a ese punto donde todo está operando. Ustedes no ven a gente que hacen tu trabajo solo en la computadora, pero entonces si ya la gente hace el trabajo en la computadora, ¿para qué yo tengo que existir? Esa es una pregunta muy, muy, muy difícil de responder, porque cuando ya te están privando de todo lo que te da, digamos que esa Sentido. actividad, ese sentido, te están privando de actividad física, te están privando de actividad cognitiva, mental y cosas así. Básicamente, ¿qué tú vas a pasar a hacer? Un ganado. Totalmente. Pero hay algo muy interesante, se abren oportunidades. Les puedo poner un ejemplo en el sector de educación. En vez de yo llevar el niño a la escuela, a que él haga un horario recurrente, vamos a suponer lengua española, ya si yo tengo acceso a todo, la escuela se vuelve un escenario de práctica, donde yo voy a ir y la primera y la segunda hora, yo me voy a pasar toda la primera y la segunda hora, por ejemplo, haciendo caligrafías o jugando y operando. Ya luego, o sea, en las siguientes 2 horas, tú vas a estar jugando en el patio, que es contacto con la naturaleza.
las siguientes 2 horas tú vas a estar resolviendo un problema que yo te puse aquí. Y la verdad es que si se sabe ejecutar, luce muy bien, porque el problema es que el modelo educativo que hay ahora mismo responde a una industria que ya no existe. El timbre, los uniformes, todo eso responde a una industria que ya no existe. Yo, señora, hay veces que he durado un mes sin ir a mi oficina y no dejo de trabajar. Tengo miles de reuniones a través de la computadora, trabajo desde cualquier parte. O sea, ya estamos en otro punto donde realmente necesitamos entender, que a mí me daban mecanografía en el bachillerato y eso me desarrolló muchísimas cosas a nivel cognitivo, lo que conversábamos un poco, porque han retirado la caligrafía. ¿Qué pasa? O sea, en vez de... los profesores no saben cómo educar a los muchachos con ChatGPT, muy fácil. Todo el mundo me va a crear un texto aquí con ChatGPT y después me lo van a leer aquí en vivo. Fíjense qué dinámica tan chula. Me la van a leer aquí en vivo y yo te estoy escuchando y puedo depurar, y tú escuchando al otro vas a ver que hay una diferencia en el pensamiento. Y esa es la manera, exponiéndote a problemas, exponiéndote a grupos, y entonces tú te das cuenta. Eso no pasa hoy en día. Hoy en día estamos en un modelo mecánico donde el muchacho le dejan una tarea, le escribe una carta, le trae el cuaderno al profesor, el profesor le da 3 rayones de que eso quedó bien y punto, y se acabó. La verdad es que el modelo donde yo fui educada no fue así. A mí me ponían a exponer todos los días, me paraban estudiante por estudiante a leer lo que escribió. Esa es la verdad. La generación pasada nos trabajó muy bien la parte cognitiva y de pensamiento. Así es. Y eso es algo que estamos viendo en la actualidad que hace muchísima falta. Desafortunadamente se nos acaba el tiempo, Luz. Te queremos agradecer en primer lugar el haber participado con nosotros y te dejamos abierta la invitación a que vuelvas por aquí porque definitivamente hace falta que este tipo de mensajes llegue más lejos, porque realmente estamos en una crisis cognitiva actualmente y esto es mundial, no solamente aquí. Así que una vez más, muchas gracias. Por favor, indica al público dónde pueden conseguir información de Nova Mentis para que sepan a dónde acudir. Gracias a ustedes, de verdad, siempre me encanta discutir este tipo de temas. Pueden buscarnos en las redes sociales, Nova Mentis RD, ahí en Instagram sobre todo van a ver muchísima información y también nuestra página web, novamentis.edu.do, y ahí van a encontrar todo lo que necesitan. Excelente, muchísimas gracias, Luz. Gracias. Hemos llegado a la parte final de este episodio de Vía Tecnológica. Actualidad Tecnológica se quedó para la próxima ocasión porque el tiempo no dio. Ustedes vieron que el Rincón del Experto estuvo bastante dinámico, pero sobre todo muy interesante. Se hablaron muchos temas ahí para reflexionar y precisamente de eso se trata este programa. Jesús. Hay que decirlo de que ya hemos dado bastante actualidad tecnológica en otras ocasiones. Es lógico que tengamos el Rincón del Experto de manera un poco más extendida. Así es. Y este definitivamente que fue imperdible. Con esto nos despedimos. Como de costumbre, quédense con el resto de la programación de BTV Canal 32. Recuerden seguirnos en las redes sociales y nos vemos la semana próxima.